Me encuentro muy contenta. Hoy me toca hablar de un tema que creo que es de vital importancia para todos los que somos padres, para todos los que tenemos algún vínculo con hijos, con nietos, con sobrinos, porque la era digital permea toda realidad humana. Difícil escapar de ella y yo diría no habría por qué escapar, sino más bien aprender a convivir con ella y ponerla en el sitio que le corresponde. El tema que hoy me toca a mí exponerles es hablar, entender juntos cómo se encuentra configurado nuestro cerebro y saber que nuestro cerebro no es un accesorio, sino que es parte constitutiva de algo que nos ha puesto por encima de los demás seres. Es decir, en nuestro cerebro ocurren cosas porque es el centro de control. ¿Qué sucede en el cerebro? Resulta que el cerebro está dividido de tal forma que cada parte de la que ustedes miran frente a ustedes le corresponde una función distinta. Y la maravilla, como todo desarrollo humano, es que en la medida en que vamos alcanzando niveles madurativos, el cerebro va alcanzando funciones ejecutivas mucho más sorprendentes, mucho más dedicadas a lo que nos toca enfrentar. Los niños, hay áreas de su cerebro que no se encuentran del todo desarrolladas porque se parte también de un presupuesto humano, que es que los niños están a cargo del cuidado de los padres. Y que podría decirse que no es que no sepan decidir, pero que se entiende que la decisión del bien que corresponde a los niños pasa por un cerebro adulto que está al tanto de ellos. Si ustedes ven la parte frontal, la llamada lóbulo frontal, ayuda esta parte del cerebro que se alcanza más o menos su desarrollo máximo a los 20 años. Y vuelvo a decirlo, a los 20 años. ¿Qué le corresponde a esa parte del cerebro? Como ustedes sabrán, en términos generales podemos dividir el cerebro en dos partes. El hemisferio izquierdo, que es la parte gris que ustedes miran, en el cual todo lo que tiene que ver con lo conceptual, lo lógico, lo numérico, tiene una enorme facilidad porque es justo su área de control. Y el área derecha, que está plasmada a través de colores, tiene que ver con la creatividad, con la imaginación, con la emoción. ¿Cuál sería el gran desafío para nuestro cerebro? Aprender a trabajar desde las dos perspectivas. ¿Qué sería de nosotros si quisiéramos resolver la vida solo con un tono lógico, con un tono conceptual? Resultaría que terminaríamos un poco relacionándonos sin el toque de la emocionalidad. Pero ¿qué sí le corresponde al cerebro, al hemisferio izquierdo, como ustedes lo miran en la lámina? Le toca controlar lo que podríamos llamar tsunamis emocionales. Es decir, el hemisferio izquierdo es el que me ayuda a poner en contexto de objetivar los problemas de la vida, el que me permite apelar a él para no sucumbir a las emociones que de solo experimentarlas sin un índice de razonamiento terminarían por aplastar de sentimientos y emociones negativas lo que me sucede en la vida. Y lo contrario también es de utilidad, porque le corresponde al cerebro del hemisferio derecho ayudar a vivir en algo que sería un desierto emocional si no lo tuviera. ¿Qué sería de nosotros sin el contacto personal, humano, afectivo, de miradas que hacen encuentro al vincularnos con personas de quienes nos sabemos queridas, que están a tanto de nosotros, que se hacen responsables, a las que les importamos y su mirada lo denota? Es de suponerse que no podemos vivir desintegrados. Los que somos psicólogos sabemos que uno de los grandes males que pueden llegar a generar trastornos, psicopatías, es justo la desintegración.
En la vida, la armonía tiene como base central la palabra integración. Y el cerebro no es la excepción, es el centro de control de nuestra persona que nos ayuda a integrar. Para ello, se puede conectar el hemisferio izquierdo y hacerlo trabajar de diversas formas. A todos los presentes nos interesa que nuestros hijos aprendan a razonar, aprendan a solucionar, aprendan a discernir, a estar en una situación de conflicto y tomar las medidas suficientes y necesarias para saber qué soluciones son pertinentes y sobre todo qué soluciones son las que más reflejan la dignidad de su valía. No nos gustaría que nuestros hijos, en situaciones como las siguientes, no emplearan el hemisferio izquierdo. Es decir, el hemisferio izquierdo, para que tomemos todos nota, trabaja cuando yo personalmente o mis hijos emprenden soluciones sobre los problemas, cuando conversamos, cuando le ponemos a las cosas, a las situaciones, nombre, cuando decimos esto que está pasando es esto, o tiene tal causa, o se soluciona de esta manera, cuando planificamos inclusive nuestro día y cuando les enseñamos a los hijos la predecibilidad de lo que puede suceder si cometen cierto acto, cuando damos explicaciones lógicas sobre las cosas, cuando les enseñamos que la libertad responsable es la que permite mirar los actos humanos como un proceso donde una conducta deriva en una consecuencia. Y finalmente, fíjense, esto es impresionante, la disciplina existe o debiera existir al interior de nuestras familias porque al cerebro humano le viene bien tener límites. De hecho, el cerebro humano entiende que tiene un límite, el propio hemisferio izquierdo tiene un límite y se tiene que hacer ayudar del hemisferio derecho para impregnarlo de emocionalidad. Pero el hemisferio izquierdo nos debe hacer ver que cuando una persona llega a presentar graves problemas de personalidad, muchos psiquiatras lo han resumido así, ha tenido en su vida carencias de límites y carencias de amor. ¿Qué quiere decir? Que en términos del cerebro y de su funcionamiento, no hemos sabido hacer usar y hacer integrar los dos hemisferios. Y entonces, papás, la conversación, el ayudarle a los hijos a encontrar soluciones sobre sus problemas, sean grandes o sean pequeños, a la dimensión de su vida, el hacerles planteamientos lógicos, el generar con ellos pensamiento consecuencial, es decir, si tú haces esto, ¿qué puede pasar? O aprende de esto que sucedió, va generando una especie no solamente de entrenamiento de esta parte del cerebro izquierdo, sino que además le permite al hijo enfrentar su vida. Y entonces yo no puedo hacerle a mi hijo la gravedad de omitir este desarrollo de su cerebro. ¿Qué sucede con el hemisferio derecho? Al hemisferio derecho le corresponden otras funciones. El hemisferio derecho es sensible al contacto físico. No es igual abrazar a mi hijo que no abrazarlo. No es igual. No es igual hacer mirar las cosas, expresarle con palabras, inclusive algún equívoco sobre su conducta, con un tono de voz amenazante, hostil, que intentar arroparlo con paciencia y comprensión. No es igual. No es igual la expresión facial que utilizo para hacerle ver a un hijo alguna corrección, algún tema familiar importante que debe conocer. Y que claro, si estos tres elementos anteriores los ponemos en entrenamiento, nos es más fácil ser empáticos, entender que la era de nuestros hijos está permeada con un tema de tecnología que del 95 a la fecha no se detendrá. Quienes nacimos del 95 para atrás, podemos transitar en esta era
sin que tengamos más afectación si en algún momento del día o en muchos momentos del día no la tenemos con nosotros. Del 95 a la fecha ha sido un tema gradual de profunda permeabilidad, pues hoy cabe y este encuentro busca generar una empatía de generaciones. Si nos ponemos a pensar, solo la persona humana es capaz de amar, de encontrarse, de comprender y de sostener intergeneracionalmente a las personas. Y el deber de la familia y su punto central es cuidar del más vulnerable al interior de una familia. Y el que un niño no tenga del todo desarrollado un cerebro le vuelve vulnerable ante los peligros de una era digital, que aunque con enorme valía, hay que entender que tiene riesgos. Y entonces ahí es donde entra el compromiso acompañante a través de la labor educativa de los padres, que evidentemente lo que les acabo de decir lo hacemos de ordinario al explicar, al hablar con ellos, al ponerles un límite. Más bien mi invitación sería, cobramos conciencia que eso que de manera ordinaria, de manera informal solemos hacer en casa, hoy tiene además un cometido educativo valiosísimo. Estoy ayudando a mi hijo a transformar un cerebro capaz de afrontar la adversidad, pero además un cerebro, como lo indica, profundamente humano, capaz de amar y de encontrarse con los demás, no tecnologizado, porque estaría yo educando o entrenando personas a medias, a la mitad. ¿Cómo es la característica del cerebro del niño? El niño se los decía anteriormente, va madurando gradualmente y lo que más nos interesa se encuentra aquí enfrente. Se encuentra en la capacidad que tendrá su cerebro en el área prefrontal de desarrollar las funciones ejecutivas. Son aquellas en las que descansan tus decisiones más importantes. Piensen ustedes, adultos, ¿cuántas veces pudimos o podemos arrepentirnos de alguna mala decisión en la que probablemente no hemos sabido reflexionar, discernir, planificar lo que teníamos que hacer? Entonces, es importante que entendamos que el cerebro requiere de esta función. El cerebro del niño, muchas gracias, les decía, se desarrolla con esto, con la capacidad de ir tomando mejores decisiones en la vida, no de ser padres, como algunos psicólogos han acuñado el término, periféricos, ¿no? O como padres helicópteros, ni dejarlos al margen de decisiones importantes, ni sobrevolar todo el tiempo para estar corroborando que toman buenas decisiones. Es enseñarles a que afrenten ellos su vida, la abracen. Evidentemente requiere un plan coherente. Cuando a un niño le enseñamos que el logro de ciertas metas, sobre todo aquellas que conllevan esfuerzo, hacen un entrenamiento cerebral más importante. Hace tiempo cobró mucha importancia un bestseller que se llamaba Gimnasia Cerebral y ayudaba a la conexión entre cerebros y al desarrollo de habilidades que de continuo, si no disponemos a su utilización, pueden quedarse un poco mermadas, anquilosadas. Así que tenemos la oportunidad en el día a día de lograrlo. Fíjense, es cuando le enseñamos al niño una habilidad para planear sus actividades, cuando los enteramos de los planes familiares, cuando les enseñamos a que sean protagonistas de su día, cuando le decimos, te corresponde ir a esta clase, hoy tienes tal deber. Esto va haciendo un cerebro más ejecutivo. Si a un niño le permitimos conectarse 8 horas seguidas, sin interrupción, a un aparato, pregúntense ustedes, ¿cuáles de estas habilidades y en qué nivel de intencionalidad las están utilizando? Si el niño desconecta de la posibilidad de poner en desarrollo lo que puede ser la vida y el desarrollo de nuestra vida, pensamiento y control de impulsos.
La psicología, y solemos enfermar de lo que nos sucede en el entorno. Hoy la psicología y la psiquiatría está profundamente preocupada de trastornos de la personalidad por falta de control de impulsos. Hoy muchos terapeutas se llenan, se abarrotan sus consultorios de padres que refieren hijos con enorme incapacidad de poner límite a su mal comportamiento. La pregunta es, ¿el contexto familiar es el mejor contexto para formar? La posibilidad de no llegar a una ayuda mayor. Y esto sucede cuando les enseñamos a través del control del impulso y la flexibilidad en sus tiempos a que su vida se encuentre permeada de sinfín de actividades que les permiten la movilidad cerebral a otras funciones. ¿Qué pasa con el cerebro adolescente? Vamos a ver brevemente un video que se los explica de un modo sencillo y muy breve. Sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas, la capacidad de estudio, lectura, memoria, etc. Se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro en función de la edad cronológica. Los lóbulos parietales, encargados de la coordinación del movimiento, maduran primero. Después maduran las áreas de los estímulos sensoriales. El desarrollo continuo en áreas de los lóbulos. El desarrollo continuo en áreas y temporal encargadas de procesos cognitivos y emocionales, lo que les explicaba. Y finalmente la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal, implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de chicas y chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos. En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal, que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas especiales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral de ambos, contribuyendo a la diferencia de desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. Bueno, brevemente nos explica lo que de alguna manera les venía explicando. Miren, la adolescencia es una etapa bellísima a la que le hemos tomado cierta aversión y hasta fobia, la que nos reta a los papás porque de un modo particular nos interpela al propio encuentro de nosotros mismos. ¿Qué sucede en la adolescencia? Que los chicos pudieron ya haber alcanzado una madurez cognitiva probablemente igual que la nuestra en algunas funciones. Tendrán un cúmulo de conocimiento a veces mayor que el nuestro y sin embargo habrá áreas desprovistas. Y esas áreas desprovistas son aquellas en las que nuestra influencia y nuestra autoridad se deja notar. ¿Por qué? Porque cuando un chico toma una decisión, no basta estar informado. Necesita sentir que la decisión que toma tiene una profunda base de certeza y de fortaleza y de seguridad para su vida. Y ahí es donde entra el padre. Pero cuando un adolescente tiene la capacidad de tú a tú, de discutir una idea e inclusive llegarte a convencer por la persuasión de sus palabras, nos está evidenciando que ha alcanzado un nivel madurativo en alguna de las áreas suficiente para debatir. Pero sabremos que este chico que te está debatiendo es probable que no haya integrado, me gusta más la palabra integrado, más que estar incapacitado, no haya logrado integrar con madurez la posibilidad de conectar esa decisión y ese conocimiento a la mejor toma de decisión para la vida. Y entonces cuando los padres cometemos el error de no implicarnos, de abandonar, de dejarnos desbordar por el enojo que puede ser propio de la etapa, porque el chico estará 3 minutos de ser adulto y toma decisiones en las que con más libertad decide para sí, los papás tenemos que seguir haciendo una función de acompañamiento.
donde hoy el chico, hay que entender lo siguiente, tiene una enorme intensidad emocional. Su implicación social fuera del marco familiar es vastísima y no es que le dejemos de importar, sino que comienza a importarle otras cosas, que si nos los ponemos a pensar en términos de libertad creadora, el chico tiene la posibilidad de crear entornos sociales por primera vez. Los demás y antes de la adolescencia éramos los padres quienes les otorgábamos esos entornos sociales, al llevarlos de un lugar a otro a los entornos sociales propios de los padres. Y hoy el chico comienza a tomar decisiones y comienza a generar entornos sociales provocados por él. Lo necesita, lo requiere para su consolidación afectiva. Y también todo este impulso de creatividad realmente le lleva a deliberar sobre su vida, pero en ocasiones a ponerse en riesgo por algunas decisiones que emprende en torno a su vida. Quiere decir que tan importante es esto, que hoy los psiquiatras han descubierto un rasgo temperamental que se llama así, búsqueda de novedad. ¿Qué es esto? Cada uno de los que estamos aquí tenemos rasgos temperamentales. Es decir, hay gente aquí que es muy activa, hay gente aquí que es muy emotiva. Bueno, pues hoy los psiquiatras, los psicólogos han descubierto algo que se llama búsqueda de novedad. Y es que aquí hay personas que pueden tener un predisponente en su temperamento a dejarse atrapar por lo nuevo, por lo distinto, por lo riesgoso. No siempre es malo. De hecho, se piensa que hay búsqueda de emociones, se llama así, socialmente aceptadas, pero comprenderán que existe búsqueda de emociones no socialmente convenientes. Es decir, cuando me pongo yo en un riesgo de buscar algo que me va a dar profundo miedo. ¿Cómo saber si tengo un hijo así? Es un chico inquieto, con una enorme movilidad mental, con un deseo permanente de experimentar cosas distintas, fuera de lo convencional. Pero les quiero decir que ese rasgo se educa, se le advierte, se le planifica, se le organiza, se discute y se conversa con él. Porque es un rasgo absolutamente necesario de ser educado, porque por él puede llegar a tener un fuerte impulso de motivación, a encontrar cosas nuevas y mejores, y es probable que entre los grandes líderes, los transformadores del mundo, los chicos que mueven a otros, existen personas profundamente inconformes con una realidad que conviene cambiar. Si tu hijo o tu hija es de estos inconformes, de estos transformadores, de estos que su personalidad no se conforma con lo ya visto, ahí está el ímpetu educador de los padres, de quienes somos creyentes, de pedir la sabiduría a Dios, de saber modelar ese rasgo de temperamento para alcanzar una mejor expresión de él en la vida de los hijos. Implicación social. Cuando tu hijo es extrovertido, busca salir, tenemos muchos amigos, evidentemente hoy a través de las redes buscará que sus redes sociales sean amplificadas, porque ese rasgo de socialización exacerbada lo lleva hoy a su mundo digital. El problema no es que sea amiguero, porque si tu padre o madre lo son, podremos entender de dónde salió esa criatura. El tema es que no tome buenas decisiones para ser buen amigo y responsablemente utilizar esas redes para saber detectar las características de la amistad verdadera y donde hay cosas que son propias de la intimidad de un tú a tú.